Preséntenme. Ahí. Perfecto. Antes de empezar, permítanme presentarme. Mi nombre es Paul Andrés Coronel. En este momento soy el director general de este UDA OMC. Será la persona que les va este día a capacitar sobre lo básico que es introducción a OMC, explicarles un poco cómo se va a manejar el modelo en los días del debate de la universidad, puntos, mociones, procedimientos, resoluciones. Y también les vamos a explicar un poco el tema de la posición oficial, el documento que tienen que ustedes enviar antes del modelo, que es bastante simple, puede sonar complicado, pero ya les vamos a explicar un poquito para que estén al tanto de todo y no haya confusiones. Bueno, permítanme, les voy a poner una presentación. Confírmenme si ven la presentación, si no hay ningún problema o, o algo pasa. Yo diría que sí se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve. Perfecto, gracias chicos. A ver. Bueno, empezando así un poquito con lo más básico, introducción a nuestro modelo. Gracias por inscribirse, esta va a ser una experiencia que les va a gustar muchísimo, es muy buena tanto a nivel personal como académico e incluso profesional. Este tipo de espacios les sirven a ustedes muchísimo para desempeñarse en su ámbito laboral. ¿Por qué? Porque les enseña técnicas de oratoria, negociación, debate e investigación y muchísimo más. Y de hecho es justamente el primer modelo que se hace fuera de la capital del país. El único lugar donde se hacía era en Quito y actualmente ya se está realizando aquí una prueba para ver si lo hacemos en Cuenca. Ya se está haciendo ahora en la Universidad de la SUAY y esperamos próximamente podamos hacerlo a nivel interuniversitario, después nacional y si se puede a muy largo plazo internacional. Ahí ya estamos con el proceso. Pero bueno, empezando un poquito ya con la información para no perder mucho tiempo, vamos a empezar para no perder, por así decirlo. En primer lugar, ¿qué es la OMC? La OMC, como muchos ya conocen, pero para los que no, es la Organización Mundial del Comercio. Es la entidad internacional más importante que regula el comercio global entre los distintos países. Incluso no solo países, a veces territorios no tan reconocidos. Hay unos que son bastante curiosos que uno diría, esto no es un estado, no es un país como tal, pero es miembro de la OMC. Entonces depende muchísimo también de diferentes características. Fue creada el 1 de enero de 1995. Sin embargo, ya existía antes del OMC una entidad que se llama el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el General Agreement on Tariffs and Trade, que es básicamente la organización antes, pero ahora cambió de nombre y abarca áreas un poquito más grandes. ¿Por qué? Porque en ese momento solo se hablaba de temas aduaneros y de bienes, ¿ya? Como ya saben, la diferencia entre un bien y un servicio involucra justamente su tangibilidad y si son cuantificables o no. La OMC ya involucraba servicios porque el mundo se tenía que adaptar al surgimiento de los servicios de la tecnología. Entonces, por ahí funciona. Justamente el GATT funcionaba como organización, pero como un acuerdo internacional que va a ser la base de sus investigaciones. Justamente ustedes le tienen que tener siempre fijado al GATT más reciente para que básicamente puedan desarrollar sus investigaciones y sus argumentos. Como saben, bueno, la sede es en Ginebra, Suiza, y actualmente hay 166 miembros. No todos los países que ustedes puedan llegar a conocer son miembros de la OMC. Hay países que no lo son, si no estoy mal, Irán tampoco no es miembro de la OMC y no pensaría, jaja, debería serlo, pero no, no lo es. En cambio, hay otros países que ustedes seguramente no conocían que se involucran, por ejemplo, actualmente son 166 países. Muchos, si buscan en internet o en cualquier lado, les van a salir que son 164, pero eso fue al inicio del año. Actualmente se unieron dos países que involucra a Timor-Leste y otro país que no recuerdo sinceramente, pero ahora son 166. Por ahí se maneja. Es como decirles la ONU, pero en el aspecto comercial. Si bien la ONU sí tiene un poquito de influencia en el lado comercial a nivel global, esta es la entidad que más regula eso y que más importa en ese aspecto. ¿Ya? Bueno, pasando ya un poquito, ¿qué función tiene la OMC? Como les dije anteriormente, es como un foro para negociaciones comerciales internacionales. Los países ahí van a discutir las problemáticas comerciales más importantes de la época y a ver cómo lo solucionan o si llegan a algún tipo de acuerdo. Supervisan políticas comerciales nacionales, eso ya es mediante unos organismos que ya les vamos a explicar más adelante. Brindan asistencia técnica y formación a países en desarrollo. La OMC no es únicamente un foro, sino también una ayuda para los países y que estos puedan mejorar o tomar ciertos consejos que mejoren sus economías o alguna crisis económica que puedan llegar a tener. Administran acuerdos comerciales de la OMC. Justamente los países al momento de hacer un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, un pacto, yo qué sé, una alianza, tienen que estar siempre sometidos a los acuerdos de la OMC. Ya les vamos a explicar un poquito más a detalle más adelante para que no se confundan.
resuelve las diferencias comerciales entre países. La OMC también dispone de su propia corte, por así decirlo, que justamente está en nuestro modelo, ya les vamos a explicar, pero resuelve las diferencias comerciales entre países que hay todos los días, ¿ya? Y bueno, coopera con otras organizaciones justamente para mejorar las capacidades de los países de desempeñarse económicamente bien. Y bueno, por ahí. Después tenemos aquí las funciones, o bueno, los principios fundamentales que ustedes sí van a tener que saberse esto de memoria. Son dos principales que esto involucra en cada acuerdo y son normalmente los que más involucran, por así decirlo, las controversias actualmente. Empezando con el principio de la nación más favorecida. ¿Qué es el principio de nación más favorecida? Trato igual para todos los socios comerciales. Es decir, no puedes tener preferencias a este país y decirle, ok, yo te bajo el arancel a un 5%, pero el resto siguen 10. No pueden hacer eso. Si ustedes aplican como país, aplican una política comercial, tienen que aplicarla para todo el mundo, para todos los miembros del OMC. ¿Ya? Es por ley. Este principio es, por así decirlo, el más importante. Por eso siempre que se hace un cambio de aranceles, algún tipo de trabajo o acuerdo entre países, se tiene que tener en cuenta que si se aplica a uno, se debe aplicar a otro. ¿Ya? Y el segundo más importante también es el trato nacional, que involucra esto. Productos extranjeros y nacionales reciban el mismo trato. Yo tengo, yo que sé, leche ecuatoriana y leche china, ¿ya? No puedo denigrar a la leche china por ser china, no, tengo que tratarla exactamente igual que la ecuatoriana, es decir, no hay cómo dejarle de lado, no hay cómo esconderle, no hay cómo hacerle nada que le afecte integralmente que no se le haga a la otra. Básicamente tienen que estar en igualdad de condiciones. Hay ciertas excepciones, o sea, se puede realizar ciertos campañas, por así decirlo, para hacer más recalque al producto nacional, pero eso ya es independientemente del trato nacional. Mientras no se denigre un producto de otro país, funciona. Esos dos son los más importantes que ustedes tienen que saber. De ahí unos más pequeños que igual son muy importantes que sirven para los principios. No están fundamentalmente escritos, pero funcionan como acuerdos no escritos que la mayoría de países entienden. En primer lugar, el comercio más libre, es decir, reducción gradual de obstáculos comerciales. Hacer el comercio lo más fluido posible y que no haya tantas trabas para poder establecer comercio, porque sin comercio el mundo se arruina básicamente. Previsibilidad, compromisos consolidados y transparencia. Que todo sea justo, que sea transparente, que sea en igualdad de condiciones, que no haya países oprimidos, etcétera, etcétera. La competencia leal, desaliento al uso de subsidios y dumping. Esta es la menos seguida, por así decirlo, pero sirve muchísimo para entender justamente qué pueden hacer los países y qué no. Hay cosas que los países no pueden hacer, como el dumping, que es vender a un precio más barato que establece el mercado. Muchos ya han de saber que el mercado, claro, se regula solo entre mucha teoría, pero siempre puede llegar alguien que venda un precio más bajo y se robe todos los clientes. Eso es justamente una competencia desleal. Entonces, este principio busca evitar. Bueno, pasando con la siguiente parte, vamos a los acuerdos principales. Esto también ustedes lo tienen que tener muy en cuenta a la hora de investigar. ¿Por qué? Porque todos los principios que vayan a seguir dependen de esto. Primero, el GATT. Como les mencioné anteriormente, era antes de la OMC esto, pero se sigue usando hasta el día de hoy porque es la base de todo. Ya es la regulación del comercio de mercancías. Esto sí tienen que tenerlo muy en claro. Solo mercancías. Hay uno que es para servicios, que ya les voy a explicar un ratito, pero este es únicamente para mercancías y es el más importante, por así decirlo, de la OMC. Les puse aquí algunos de los artículos más importantes que, bueno, primero la cláusula de nación más favorecida, que es de la que se respeta en básicamente todos los acuerdos y eso involucra mucho. Y el trato nacional también aplica en todos. Son los dos pilares que les mencioné anteriormente que se tienen que tener siempre en cuenta a la hora de hacer un acuerdo. Y bueno, ya yéndonos a un poquito más allá, tenemos el artículo 11, que es la eliminación de restricciones cuantitativas. ¿Por qué esto es tan importante? Principalmente para que los países no limiten cantidades a otros países. Como saben, si bien no pueden reducir, ok, el arancel solo este, no, mejor pongámosle un límite de cantidad que puedan poner. Hay excepciones que sí pueden poner, pero bajo ciertas condiciones. No les voy a explicar absolutamente todo porque si no vamos a estar aquí demasiado tiempo. Pero el punto es que es uno de los artículos más importantes para eliminar problemas, para no limitar la cantidad de productos que pueden llegar a un país. Tenemos el artículo 20, que este también es bastante importante a la hora de hacer un acuerdo, que son las excepciones generales.
¿A qué se refiere con excepciones generales? A temas que no se han tratado normalmente y que son casos aparte, casos extra que no se mencionan normalmente, como la salud, el medio ambiente, la moral pública, etcétera, etcétera. Hay bastantes. Y aquí el que creo yo es el que más ustedes tienen que dominar, el más importante. ¿Por qué? Porque en eso se basa el comercio internacional. El artículo 24. ¿De qué trata este? Uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Básicamente, este establece el comercio global. No todos los acuerdos pueden ser por medio de la OMC, entonces esto permite que los países puedan establecer acuerdos comerciales entre ellos. Ya se permiten hacer tratados, acuerdos y saltarse incluso el principio básico que les mencioné anteriormente de nación más favorecida. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les mencioné de que la nación más favorecida decía que lo uno iba para todos? Ya, este principio les permite, por así decirlo, saltárselo cuando hacen un acuerdo específicamente con otro país. Alejandro, ¿tienes alguna duda? ¿O aparte? Hola, sí, 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 Andresito, ¿qué tal? Oye, más que una duda, bueno, solo quería decirles, bueno, también a los otros chicos, bueno, primero presentándome, estoy como presidente también en el órgano de solución de diferencias. Entonces, chicos, a la final, como todos ustedes van a estar allá, uno de los artículos importantísimos que tienen que saberse también, al menos para este, que tienen que saberse de memoria, es del artículo 21, porque el artículo 21 también habla de alguna excepción mucho más específica y prácticamente sobre ese artículo se va a tratar el órgano de solución de diferencias. Eso, chicos, nada más. Gracias, Alejandro. Bueno, como ya se presentó, es uno de los presidencias. Recuerden que en las redes sociales del modelo y del club de comercio están los presidentes ya anunciados. Igualmente, ustedes lo pueden ver por el grupo y todo ese tema, ya saben. Pero bueno, eso con respecto al GATT, para el comité de mercancías, sobre todo. Les interesa mucho. Pasamos al siguiente, que es el AGCS, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Es como decirles la otra parte del GATT, pero ya enfocado en el servicios. En inglés es el General Agreement Trade on Services, que es el lado de servicios. ¿Qué es un servicio? Lo que yo ofrezco que no es tangible como tal y medio más complicado de cuantificar. Por decirles, un servicio de streaming, videos, educación, transporte, cosas de ese estilo son servicios. Y bueno, aquí tienen los acuerdos más importantes que son, bueno, ¿qué es el AGCS? Eh, como les dije anteriormente, normas de servicios. ¿Ya? Hay los modos de suministro de servicios, esto para su comité les interesa muchísimo porque involucra mucho cómo se maneja el comercio de servicios. Como está aquí, tienen el comercio transfronterizo, el consumo en el extranjero, la presencia comercial y las personas físicas. Ya ustedes van a tener que investigar todo ese aspecto y si les conviene, ya sea para sus países o no, mencionar el uno o el otro. Acá les puse los artículos más importantes y destacables de este acuerdo, por así decirlo. Bueno, el artículo 5 que habla justamente sobre la integración económica y que permite los acuerdos entre países con libre comercio de servicios. Ya, la reglamentación nacional, que justamente exige que los países pongan reglas acordes a las necesidades del país y no tan restrictivas contra otros y que sean básicamente bien implementadas y que no sean únicamente por maldad o por odio a un país. ¿Ya? Nos mencionan el tema de acceso a mercados, liberalización progresiva, listas de compromisos, modificaciones de listas, esto ya les vamos a hablar un poquito, sobre todo con el tema de compromisos, yo sí les recomiendo investigar mucho porque la lista de compromisos es literalmente una lista de servicios a los que un país dice, yo me quiero abrir a este servicio mediante estas actividades. Pero en cambio, para este servicio que no me conviene mucho, no me voy a abrir, ¿ya? No es tan literal como les acabo de comentar, es un poquito más técnico, pero es algo full importante que ustedes tienen que saber para poder avanzar como tal en el comité. Como siguiente, tenemos ya lo que es la estructura de la OMC. Ustedes, bueno, muchos ya lo conocerán, pero para los que no, la OMC se divide en estos comités como tal. Primero, y el más importante, está la conferencia ministerial, ¿ya? Que es el órgano decisorio de la OMC. Se enfoca básicamente en resolver las problemáticas más importantes a nivel global y se reúnen ahí primeros mandatarios, es decir, presidentes, primeros ministros, príncipes, incluso hay un poquito de todo cada 2 años, incluso se reúnen también, por eso se llama ministerial, ministros de comercio o de economía y ministros de relaciones exteriores. Justamente para el comité de conferencia ministerial está un poquito mezclado, entonces van a tener un poco de cada lado. ¿Ya? Tenemos el Consejo General, que es la que está por debajo, que supervisa las operaciones diarias de los países y de la OMC.
es como la entidad donde surge el resto de comités de órganos de la OMC. Es súper importante. Tenemos el OSD, el órgano de solución de diferencias. Es como decirles la corte de la OMC. Se encarga de ver que todo esté bien, que ningún país tenga una controversia y si la hay, la resuelve. ¿Ya? Hay el órgano de examen de las políticas, también se lo dice TPR, Trade Policy Review, que se involucra en los países diciendo, ok, después de hacer todo un análisis, vemos que tu país pasa por esto, 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 por estas situaciones y especifica detalle a detalle. Sí les recomendamos que si ustedes quieren saber información sobre su país o sobre otro, busquen el órgano de examen de políticas públicas o busquen el examen de la política comercial de tal país. Y con eso les va a salir informes detalladísimos de cada aspecto comercial del país. Es muy bueno y es muy recomendable incluso para investigaciones. Les sirve hasta para la tesis. Es muy útil. Y bueno, consejos comerciales un poquito más específicos. Justamente del Consejo General se derivan muchísimo más comités que abarcan áreas más específicas. Aquí en el modelo justamente tenemos al Consejo de Mercancías y al de Servicios. Como podrán intuir, abarcan estas áreas. También hay el Consejo de Propiedad Intelectual, hay comités un poquito más generales y unos más específicos, pero bueno, se manejan por ahí. No por ello son menos importantes, son igual de importantes, solo que tratan temáticas más dirigidas a un área específica, no tanto como la Conferencia Ministerial y Consejo General, que pueden tratar áreas muy amplias, básicamente. Y bueno, ya pasando con la siguiente, les introducimos un poquito lo que es el OSD. ¿Cómo funciona? Nosotros en el modelo no lo podemos manejar así, tenemos que adaptarlo. Ya les voy a explicar más adelante cómo funciona eso, pero así se maneja normalmente el OSD, el órgano de solución de diferencias. El rato que un país tiene un problema, emite a la corte la queja y dice, este país está poniendo aranceles excesivos a mis productos, ¿ya? Y eso obviamente le afecta. Entonces, el momento que se realiza eso, se lleva a la corte, se analiza, ok, la primera etapa son las consultas bilaterales. Los países pueden llegar a un acuerdo, pueden negociar, pueden establecer consensos, si no, ok. Si no se logra hacer, se pasa a la siguiente fase. Se manda un grupo especial que analiza la situación, ve diferentes propuestas, ve qué cosas pueden hacer y emiten una solución. Una vez que se emite una solución, al país que sale, entre muchas comillas, perdedor, se le dice, ok, tienes que cambiar esto, ¿ya? Y el país puede aceptarlo o no aceptarlo. Si no lo acepta, puede apelar, y este es el órgano de apelación, que también toma su tiempito, pero es como decir, no, el, la cosa que nos dijeron que hagamos está mal porque mi país en realidad pasa por esta situación y no podemos hacer ese cambio. Ya, se puede hacer la apelación. Y la decisión que tome la OMC, el OSD, mil disculpas, es inapelable. Básicamente, el país lo cumple o recibe consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Depende muchísimo del caso, pero puede derivar un poquito del tema de sanciones o incluso permitirle al otro país tomar cosas del otro país. Por ejemplo, les voy a meter una situación, patentes de las vacunas para el coronavirus. Europa estaba necesitando, pero ahorita las patentes están a nombre de China. El rato que China, por ejemplo, no quiso eh, dar las patentes o no quiso acceder al juicio y no cumplió, el otro país, en cambio ahora la OSD le da el permiso de usarlo sin la patente. Entonces, casos como esos son, claro, muy específicos y depende muchísimo de la solución, pero por ahí va, ¿ya? Más o menos se demora 1 año y 3 meses, que son lo que suele durar, y bueno, es muy efectivo porque es vinculante, es obligatorio. Y ahí es algo que la OMC le gana, de hecho, hasta Naciones Unidas. No hay nada por encima de la OMC y no hay países que tengan más poder de voto o menos. Todos tienen exactamente el mismo. Incluso representaciones como la Unión Europea, Estados Unidos, China, son igualmente fuertes que un país chiquito. Entonces aquí no es que hay más fuertes o menos fuertes, solo países que saben hablar más o menos. Pero bueno, ya pasando con el siguiente, empezamos ya con lo que es la ronda de negociación. ¿Qué es esto? Cuando la OMC se reúne a hablar de los temas más prioritarios. Ya, como OMC, solo ha habido 2 rondas. Cuando era GATT, hubo muchísimos más, ya que son las reuniones que tienen para tratar si se mantiene con estas medidas, si se cambia, qué se necesita, bla, bla, bla. Ahí establecen los acuerdos que pueden tomar a largo plazo y las reglas que fundamentan la OMC. En la ronda de Uruguay, en el 94, se fundó como tal la OMC. Ecuador se unió un año después, pero ese no es el punto. Ahorita nosotros estamos en que ya se creó la OMC ese año. Fue la primera ronda que hubo y después se quiso hacer los 5 o 6 años después la ronda de Doha, que era que trataba una cantidad de temas que estaban en auge, muchísimo más grandes, y se lograron llegar a estos acuerdos, agricultura, acceso a mercados,
servicios, facilitación de comercio que llegó después y trato especial. ¿Cuál es el lío? La OMC tiene una regla que se llama el consenso. O todos están de acuerdo o no pasa. Entonces, ¿qué pasó? No todos están de acuerdo y hasta ahora no se pueden poner de acuerdo. Entonces, la ronda de Doha sigue hasta el día de hoy porque nunca se pusieron de acuerdo y no coordinaron. Entonces, eso es uno de los aspectos que pueden tomar en cuenta a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque si no fue negociado y no fue aceptado en este tipo de rondas, no aplica o no es tan prioritario como lo son los que sí fueron aceptados. Y bueno, ya saliendo un poquito de lo que es OMC, les voy a explicar ya lo del modelo. Esto sí es súper importante que presten atención porque es cómo nos vamos a manejar alrededor de los días de debate. ¿Ya? Empezamos entonces. Bueno, primero los objetivos que tenemos como UDA-OMC es la simulación de la OMC basado justamente en cómo negocian realmente, algunas reglas que se mantienen. Le hemos adaptado al modelo de debate de Ecuador y más específicamente de Cuenca. ¿Para qué? Para que tengan una facilidad a la hora de debatir y ya está todo establecido en el reglamento. Ustedes con el reglamento, estatuto que les hemos mandado, tienen básicamente un tutorial de cómo hacer las cosas. Tiene hasta entre comillas, escrito qué pueden decir para solicitar tal cosa, ¿ya? Y bueno, lo organizamos nosotros como Club de Comercio, fue una de las cosas que prometimos en nuestro plan de campaña, por así decirlo, cuando estábamos postulándonos, y bueno, finalmente llegó. Tuvimos alguno que otro problema con el tema de tiempo, nos hubiera gustado muchísimo más hacerlo con más tiempo de planificación y tener a más gente, pero estamos igualmente súper bien, tenemos 58 personas inscritas en este modelo, entonces no crean que van a estar ahí solitos, sino hay un poquito de todo, ¿ya? Les va a ayudar esto muchísimo con la experiencia práctica para negociación comercial internacional, conocimiento del mundo, un cambio de perspectiva y habilidades distintas de negociación, investigación y debate. ¿Ya? Aplicación de conocimientos de derecho comercial y diplomacia económica. Aquí ustedes sí o sí van a tener que investigar si quieren tener un buen desempeño. Nosotros les podemos ayudar muchísimo con la información, con datos, con las guías, pero mucho va a depender de su propia investigación y cómo se desempeñen en los días, ¿ya? Porque abarca más su esfuerzo que el nuestro. Básicamente ustedes tienen que darle con todo, ¿ya? Nuestros objetivos son los siguientes. Comprensión del sistema multilateral de comercio. Queremos que ustedes aprendan cómo funciona una negociación comercial. Queremos que desarrollen habilidades de negociación, construcción de consensos y diplomacia económica. Ustedes van a tener que negociar mucho, ¿ya? Y es muy complejo porque hay países con opiniones completamente distintas de las suyas y tienen que saber cómo llegar a ellas, ¿ya? Tienen que tener un análisis crítico del comercio internacional. No porque este país sea oriental y tenga unas tradiciones completamente distintas de las nuestras, significa que está mal en aspectos comerciales. Entonces siempre tienen que analizar de una manera completamente neutral y crítica los aspectos económicos. Y bueno, experiencia en solución de diferencias. Ahí es lo que les decimos, opiniones distintas y van a tener que saber cómo negociar con ello. Ah, ¿cuál es la estructura organizativa? ¿Cómo se maneja el modelo? ¿Quiénes son nuestras autoridades? Aquí les voy a explicar súper rápido. La dirección general, director general, soy yo. Ya básicamente la autoridad del modelo y quien está supervisando que todo salga bien. Tenemos a mi compañero Jaime Ordóñez, que es el director general adjunto, mi mano derecha. Él también tiene autoridad suprema en el modelo, entonces puede emitir también opiniones o soluciones con respecto a problemas técnicos. Cualquier cosa, ya saben, estamos a las órdenes, siempre ahí. Tenemos a nuestro coordinador académico, que es Antonio Torres, que se encargará también de los aspectos de que el modelo como tal salga bien. Tenemos a nuestra coordinadora logística, que es Camila Barrio Nuevo, que se encargará de que todo salga bien a la hora de movilizarles, de traerles sus cosas, de las comidas y todo ese aspecto. Nuestro coordinador financiero, que es Joaquín Carrión, que se encargará principalmente del tema de que las inscripciones, lo que ustedes pagaron por inscripción, todos los fondos se han usado para lo que les dijimos. Eso incluye comidas, las placas, los gafetes y todo lo que les hemos dicho que incluye el modelo. Nosotros somos el comité organizador. Cuando nos refiramos a comité organizador, hablamos de estas 5 personas, ¿ya? Por otro lado, tenemos el comité académico. ¿Quiénes son? Sus presidencias y docentes encargados, ¿ya? Los docentes igualmente son presidencias, entran en este mismo aspecto. ¿Qué hacen las presidencias? Son quienes a ustedes les dirigen, moderan el debate, dan la palabra, establecen los tiempos y dan feedback, ¿ya? Les dije súper brevemente porque todo esto está en el estatuto, no quiero comerles demasiado tiempo. Pero así se maneja. Las presidencias son la mayor autoridad dentro de su comité y ustedes tienen que respetarlas, tratarlas bien y sobre todo obedecerlas. Bueno, siguiendo un poquito, tenemos aquí a los 5 comités, ustedes ya saben a cuál pertenecen, los mandamos tanto en los correos como en los grupos de WhatsApp que están.
tenemos a los principales. La conferencia ministerial, que como les mencioné anteriormente es el órgano que toma las decisiones, bastante político, y emiten lo que se llama una declaración ministerial o una decisión estratégica. Hay muchos más documentos que pueden emitir y de hecho en el estatuto les dimos incluso varias opciones de documentos que ustedes van a poder realizar, incluso como así decirlo, un tutorial de cómo hacerlo para que no se les complique mucho. Tenemos al Consejo de Comercio de Mercancías, que se va a encargar, como lo mencionamos anteriormente, de lo que es una mercancía, un bien tangible. Ahí ustedes hablan de temas como los aranceles, subvenciones, antidumping, las medidas comerciales que aplica cada país con sus productos, etcétera, etcétera. Ya tenemos el Comité de Servicios, que se encarga, valga la redundancia, de los servicios. Ya les mencioné anteriormente el acuerdo que lo rige, pero ustedes tienen que irse un poquito más allá en la investigación para saber qué deben negociar, porque el tema de servicios sigue siendo relativamente nuevo para el mundo, entonces tiene un poquito menos de información que las mercancías, pero igual de importante. El OSD, que es nuestro comité, que será evaluado para todos. Ya les voy a explicar un poquito cómo funciona esto, pero es muy interesante y es algo súper divertido que a muchos les va a gustar. Esperemos que a todos. Y finalmente el comité de prensa. ¿Qué hace el comité de prensa? Son nuestros fotógrafos. Básicamente se encargan de grabar, de tomar fotos a todo el modelo para que todos los delegados puedan tener una foto de ellos, un recuerdito de lo que se hace y también obviamente es con concurso es calificado, por lo cual muchas de las fotos van a ser bastante buenas. No importa si es con cámara profesional o con teléfono, porque justamente está adaptado para que con ambos aspectos se pueda llegar a conseguir buenos resultados. No es necesario la mejor calidad para tener una buena fotografía. Entonces, estén pendientes de estos chicos de comité de prensa van a estar por todo lado tomando las fotos, ya sea dentro de los debates, en sus momentos por ahí, entonces estén pendientes, siempre sonrían para la foto y estén calmados, por así decirlo, no se nerviosen. ¿Cuál es su rol? Ustedes ahorita son delegados, se han inscrito como delegados y ustedes tienen que hacer esto. Primero, investigar su país. Tienen que saber muy bien a quién están representando. No pueden pensar con su pensamiento de yo como persona, yo como Andrés Coronel, no puedo decir que pienso esto. No, yo soy, yo que sé, un país, Nigeria. No puedo pensar como Andrés Coronel si soy Nigeria. Tengo que hablar en nombre de Nigeria. Entonces tienen que investigar súper bien este aspecto. Tienen que preparar y entregar el documento de su posición oficial. Esto es súper importante y de hecho el que no lo tiene el día del debate se ve bastante, bastante perjudicado. Ya les vamos a explicar más adelante cómo funciona esto. Tienen que asistir puntualmente. Ya está establecido el cronograma, hubo un par de problemas con la universidad con respecto al tema de tiempos, pero nos hemos podido organizar para darles la mayor cantidad de espacios posibles. Justamente para ese tema, ustedes tienen que estar puntuales para ello. Tienen que mantener el decoro y protocolo diplomático, muy educados, muy respetuosos, no conversar demasiado dentro de las sesiones. De hecho, ya les vamos a explicar un poquito cómo se maneja eso, pero tienen que portarse bien, ¿ya? No tengo que ni decirles, ya ustedes son bastante grandes como para saber cómo se comporta en un espacio formal, entonces ahí está, ¿ya? Participar activamente en los debates. Esto es algo que, si bien no es obligatorio, les pedimos mucho. ¿Por qué? Porque entre más participan, más divertidos es el modelo. Más pelean, más discuten, más conversan y aprenden de otras personas, sirve muchísimo. Así tengan miedo, les recomendamos hablar. Ya cada una de sus presidencias les va a dar pequeñas indicaciones y consejitos para que puedan ustedes desenvolverse en las vías de debate. ¿Ya? Tienen que negociar y formar alianzas estratégicas. Como les dijimos anteriormente, tienen temas que a veces les van a poner en contra y tienen que saber cómo resolverlos. Contribuir a la redacción de documentos. Ustedes dentro del comité van a tener un par de chances para redactar un par de documentos. Ustedes tienen que siempre estar participando en esto. Es parte también de la calificación, la redacción de los documentos. Tienen que respetar el reglamento. Por favor, lean el estatuto, ya les hemos mandado. Si alguien no tiene, pídanos, no hay ningún problema. Está lo más explicado posible. Parece largo, pero si ustedes se ponen a ver uno por uno, es simplemente un tutorial de cómo hacer las cosas. Y esto que es bastante divertido, que es la vestimenta formal obligatoria. El modelo es formal. No necesariamente de gala, claro que pueden venir de gala, pero el chiste es de que vengan formales, como para un evento serio, ¿ya? No pueden venir con zapatos deportivos, no pueden venir con colores que sean así muy deslumbrantes como para llamar la atención, así cositas así. Si hay algo que ustedes tienen de sus propias culturas, porque hay gente de todo lado, claro, pueden traerlo y no hay ningún problema. Sin embargo, si hay algo que sea vulgar, que sea muy informal o incluso deportivo, no será aceptado y de hecho hay consecuencias por esto. ¿Por qué? Porque es un evento formal, ¿ya? E incluso le sirve hasta para las fotos, ¿ya? Es mejor estar formal que mal vestido, ¿ya? Por así decirlo. Bueno, siguiendo un poquito, ¿cuál va a ser el procedimiento? Esto también es súper importante porque aquí les voy a explicar
muy brevemente un tutorial de qué hacen de inicio a fin del modelo. Esto sí, presten mucha atención. Si quieren, anoten. Igual está en el reglamento todo, en el estatuto está todo, paso por paso, con tutorial de qué palabras decir, cómo funciona y cómo se maneja. Entonces, porfa, léanlo y también vean aquí. Empezando con las mociones. ¿Qué es una moción? Básicamente yo propongo hacer algo para todo el comité. Van uno por uno. Ustedes van a tener una placa que es con su país, que diga, yo qué sé, Estados Unidos. La presidencia va a pedir palabra y ahí tienen que levantar la placa. No pueden en ese rato levantarse y hablar, sino tienen que esperar siempre a que les den la palabra. No pueden hablar por su propia cuenta. De hecho, está prohibido hablar cuando se empieza una sesión formal, solo cuando les dan la palabra. ¿Ya? ¿Qué hacen primero? Inician sesión. ¿Ya? Inician el debate, por así decirlo. La moción para iniciar sesión. ¿Ya? Es básicamente, empecemos. Se hace una votación. Las presidencias preguntan votos a favor y los que estén a favor levantan su placa. Votos en contra y los que estén en contra levantan su placa. ¿Ya? Y así empieza. De ahí lo que hacen es establecer la agenda. Como ustedes saben, cada comité tiene dos temas, ¿ya? La agenda es para decidir por qué tema van a empezar, ¿ya? Porque no necesariamente tienen que empezar por el tema uno y después del 2. Pueden hacerlo al revés, empezar por el segundo y luego ir al primero, porque el rato que acaban el uno van por el otro. Entonces aquí es un poquito para establecer el orden, elegir los temas, ¿ya? Igualmente tienen que votar y aquí dice ser secundada. ¿Qué significa ser secundada? Yo hubiera votado lo mismo, yo apoyo directamente y quisiera participar activamente con esta moción, ¿ya? Es súper importante y si no hay secundación, la moción no pasa, ¿ya? Son detalles que las presidencias en sus comités les van a tener muchísima paciencia, como ustedes son nuevos, la mayoría, por no decir el 95% son nuevos, los presidentes van a ser muy pacientes con ese aspecto y no se tienen que preocupar por nada, ¿ya? Lista de oradores, esto también es súper importante porque ahí van sus posiciones oficiales. ¿Qué es la lista de oradores? Yo como país paso al frente a decir cuál es mi posición frente al tema, qué estado yo tengo y qué voy a decir alrededor de los días de debate. Ustedes para eso tienen su documento de posición oficial, de hecho lo van a pasar a leer aquí. Si no lo tienen, no pueden participar en la lista de oradores, incluso se les puede negar la entrada, entonces tienen que tenerlo. Aquí ustedes pasan al frente y máximo 3 minutos exponen su posición frente al tema. Genial. Hay una ronda de preguntas. Las personas pueden hacerles preguntas mediante una moción para establecer una ronda de preguntas. Y la delegación que está al frente leyendo su posición puede aceptar esas preguntas o no. Si no acepta las preguntas, toma asiento y no pasa nada. ¿Ya? Pero el chiste es de que pasen a las preguntas y se respondan. ¿Ya? En el estatuto está mucho más claro. Igualmente, vamos a ver si organizamos una simulación un día antes del modelo para que ustedes puedan ya entender un poquito más de este proceso, porque sí puede llegar a ser complicado de acordarse de todo. No es necesario que se lo sepan de memoria, sino lo básico. Bueno, pasando un poquito, mociones de debate. Esto aquí es lo más interesante del modelo, es donde más van a estar ustedes. Los debates, aquí es donde ustedes hablan, básicamente. ¿Ya? Cuando pasa esta lista de oradores, que son mínimo 3 personas que hayan expuesto, pasamos a los debates. Ustedes pueden mocionar por dos tipos de debate. Debate informal o debate moderado. ¿El debate informal qué es? Yo digo, quiero debatir durante 6 minutos o 15 minutos. Claro que puedo hacer, ¿ya? Y digo, genial. Entonces, me dan la palabra, pasa la votación, todos a favor, genial. ¿Puedo yo hablar durante esos 6 minutos o puedo hablar perfectamente 1 minuto? No importa. El tiempo que ustedes hayan establecido significa que puede ser para todos. Es decir, si yo digo debate informal de 15 minutos, genial. Yo voy a hablar 5 minutos y esos otros 10 minutos que quedan, la presidencia puede preguntar a la sala quién más desea hablar. Delegaciones que deseen hacer uso de la palabra. Y los que deseen hablar levantan la placa y si las presidencias les dan la palabra, pueden usar lo que queda de tiempo, que son 10 minutos. E igualmente lo mismo, pueden hablar los 10 como 5 o 1 minuto. El chiste es que así va sucesivamente hasta que la presidencia ya culmine el tiempo. ¿Ya? Requiere de una mayoría simple, es decir, para la votación requiere de que el 50% más uno de la sala estén a favor de que se realice este debate. ¿Ya? Obviamente la persona que hace la moción es la primera en participar, en cualquier moción que se haga. Por ahí va. Y ahora, ¿qué es el debate moderado por presidencia? Este puede ser adoptado por usted o la misma presidencia, sin preguntarles, les puede decir, se adopta este debate. ¿Qué es? Los presis eligen quién habla. No es quien quiera hablar, sino los presis dicen, yo quiero que hable este país. Así se va a manejar. Por eso es importante que ustedes de vez en cuando sí participen o tengan siempre argumentos preparados, porque en cualquier segundo la presidencia les dice, tú, habla.
Entonces, tienen que estar preparados. El mínimo de tiempo es 45 segundos a 2 minutos, ¿ya? La moción obviamente se hace por más tiempo, pero los presidentes les dan estos 45 segundos o 2 minutos para hacer lo que pueden hacer, ¿ya? Y bueno, existe una moción que es la extensión de tiempo. Cuando se acabaron esos 15 minutos, chuta, yo quería hablar, voy a mocionar para extender el tiempo. Entonces pido un minuto menos que el anterior. Y perfectamente puede. Así funciona. Ahora, el otro lado de los modelos no es solo debate, sino también negociación. Aquí ustedes tienen que negociar y conversar entre ustedes. Este va a ser un espacio de caucus. Los caucus son momentos en los que ustedes ya pueden salir de su puesto y conversar frente a frente con otras delegaciones, otras personas, para llegar a un acuerdo o seguir discutiendo, pero frente a frente. Obviamente todo con formalidad y respetando el reglamento. Tienen la moción del caucus simple o informal, que es básicamente lo que les comenté. Ustedes pueden levantarse y conversar. Negociación libre sin moderación de presidencia. ¿A qué se refiere sin moderación? Que la presidencia no es que dice tú habla, tú habla, tú habla. No, ustedes pueden moverse como quieran. Pero la presidencia sí les va a vigilar que no hablen mal, que no estén haciendo otras cosas y que estén enfocadas en el trabajo. Ya, por así decirlo. Se permite aquí el uso del Internet. Eso es algo que me olvidé de mencionar antes. El Internet está prohibido durante las sesiones de trabajo. Es decir, ustedes no pueden ese rato investigar la información. Siempre tienen que venir investigando un poquito antes de su casa o en los recreos. Ya, por así decirlo. Aquí sí se permite el Internet para uso investigativo o de redacción. Y aquí es donde ustedes redactan sus documentos. Como les mencioné anteriormente, ustedes no solo debaten el tema, sino también lo intentan resolver. Y cuando intentan resolver este tema, es redactando un documento. Hay formatos, ya les van a pasar los presidentes o cómo se manejen. Incluso en el estatuto está establecido qué debe tener para que no se compliquen, pero ustedes resuelven, ¿ya? Y tienen que redactar esto. Esto sí toma un poquito de tiempo, pero ahí es muy importante que ustedes, entre ustedes conversen, se dividan el trabajo y lo hagan, porque hay poco tiempo de debate y casi siempre esto se queda corto. Entonces tienen que quedarse así pendientes. Y tenemos el caucus moderado. ¿Qué es el caucus moderado? Una vez que ya redacté mi documento de solución, yo puedo exponerlo a la sala. No necesariamente al final, puede ser incluso al inicio cuando ustedes quieren mostrar algo al público, ¿ya? Quieren exponer algo, ustedes en un debate informal no pueden proyectar algo en el proyector y que todos lo vean, más bien aquí tienen que hacerlo con el caucus moderado. Es básicamente que ustedes son quienes dirigen el debate ahora, ya no los presidentes, sino ustedes que hayan postulado. Y así se maneja, básicamente. Una reglita que les pusimos aquí es que no hay extensión de extensión. Como les mencioné anteriormente, pueden extender los tiempos con una moción de extensión, pero cuando ya están en una extensión no pueden volver a extender. Mejor tienen que crear un nuevo, es decir, otra vez el debate. Cosas así. Ya en la simulación que vamos a hacer les establecemos un poquito más claro todo esto. Ya vamos terminando con esto, no se preocupen. La sesión formal. Suena largo esto, pero es más simple de lo que parece y los presidentes les van a guiar en todo, ¿ya? La sesión formal y adopción es cuando ustedes ya tienen su documento de resolución, ya resolvieron el problema y lo tienen en papel, ahora quieren hacer que pase a votación. Como son comités, tienen que sí o sí pasar a votación y seguir la norma del consenso del OMC. O todo el comité está de acuerdo o no lo está, a menos de que hayan hecho un documento que no sea de votación general como declaraciones. Ya les van a explicar un poquito eso, cómo funciona. Pero bueno, lo emocionan y ahí tienen un poquito el orden. Para, si es adoptar por consenso, es que pasa directamente y chévere, se solucionó el problema, aplauden. Bien, se acaba un tema y pueden pasar al siguiente. Pero si hay oposición, ahí ya involucran unos temas un poquito más de debatir sobre el documento, por qué estoy a favor, por qué estoy en contra, bla, 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 hacer cambios, que son las de enmiendas, y ya eso les van a explicar con el tiempo, no les quiero saturar ahorita con tanta cosa, pero así se maneja, ¿ya? La enmienda es cambiar algo que ya está establecido, ¿ya? Así se maneja y sí hay cómo, ¿ya? Siguen debatiendo hasta que haya un consenso. Si no mismo llega un consenso, no pasa el tema. Y no pasa nada que no pase el tema, se acaba el tema y pasan al siguiente. Pero lo recomendable sí es que pase y que logren votar a favor todos y que estén de acuerdo en lo que hayan resuelto. Ahí el chiste es negociar, que todos estén de acuerdo, ¿ya? Y eso es lo complicado, de hecho, de los debates. Y bueno, ahora los documentos que les mencioné que pueden hacer las resoluciones son estos, se los dicen outcomes, pero bueno, aquí les doy algunos ejemplos de lo que en la vida real y en este modelo van a poder realizar si son parte de la OMC. Por ejemplo, la conferencia ministerial puede realizar una declaración ministerial que son compromisos de alto nivel, es decir, yo me comprometo a cumplir esto como país. Proyectos de decisión, esto es a nombre del comité, ¿ya? Medidas
que el comité dice que a partir de ahora esto es regla, esto se cumple. ¿Ya? Eso puede hacer la conferencia ministerial. Obviamente hay más documentos, sobre todo los complementarios, que también pueden hacer. Los consejos especializados, como mercancías, servicios, pueden aplicarlo perfectamente. Propuestas de liberación, es solo un ejemplo esto, enmiendas, modificaciones de acuerdos ya establecidos, propuestas de trato especial y diferenciado o diferentes actividades que hay un montón. Aquí sí tienen de largo para investigar. Ya, igual les dejamos en el estatuto más ejemplos. Documentos complementarios que pueden apoyar al debate, no necesariamente son soluciones, pero sí son como documentos que ustedes pueden hacer para rascar algunos puntos o incluso para resolver más a futuro el tema. Comunicados de coaliciones, que son las típicas, yo me alío con este y ahora decimos que somos un bloque comercial. Perfecto. Actas de entendimiento, ok, el país se compromete con este tema. O declaraciones para el registro, que son lo que les mencioné anteriormente del tema de mi país se compromete con esto. Bueno, siguiendo un poquito, ya voy culminando con esto un poco. Tenemos a... Ya. El OECD. Aquí les voy a explicar cómo funciona este divertido comité del que todos son parte. Nadie se salva. Ya. Ustedes van a pensar que pertenecen a un comité, pero en realidad pertenecen a dos. Pero este es mucho más simple. ¿Qué es el OECD? Para los que sean de derecho y saben, es como una corte. ¿Ya? Es una ronda de preguntas que les van a hacer. Es decir, en cualquier momento les van a sacar de su comité un ratito y les van a llevar a otra sala para hacerles preguntas, por así decirlo, del tema que está establecido en el OECD. ¿Ya? Nadie se salva. ¿Ya? Todos los del modelo participan. ¿Ya? Menos prensa ni logística. Obviamente ustedes no tienen que ir a debatir, ustedes simplemente se encargan de lo suyo. ¿Ya? Por ahí va. Como les mencioné aquí, no tiene delegados permanentes, es de todo el modelo, ¿ya? En cualquier momento y aleatoriamente te pueden sacar de tu sala y decir, venga, porque ha sido llamado a comparecer, ¿ya? Así funciona. Uno por uno les van haciendo preguntas y les maneja. Ya habrá una capacitación de OSD para explicar más a profundidad cómo se va a manejar esta cosa y el tema cómo funciona, entonces no se preocupen. Pero en cualquier segundo les pueden llamar. Así funciona. Aleatoriamente se les selecciona, se les dice, ok, Estados Unidos de la conferencia ministerial, por favor, salga y vaya al comité del OSD. Van, el delegado llega ante los jueces, ante los presidentes y se presenta. Perfecto, Estados Unidos es esto, piensa esto. La presidencia les da un contexto del tema, les dice, esta es la situación, ta, 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 ta. Y les pregunta, ¿qué opina su país con respecto a este tema que les acabo de comentar? Genial. El delegado le toca exponer la posición de su país con respecto a ese tema. Ahí sí aplica muchísimo su conocimiento del tema, su conocimiento en derecho comercial y cómo se maneja, ¿ya? Les van a hacer muchas preguntas, normalmente hasta 5 preguntas sobre el comité y les hacen un feedback, una retroalimentación sin darles la nota, obviamente, ¿ya? ¿Qué es lo divertido de este comité? Es independiente del otro. Si les va pésimo aquí, no pasa absolutamente nada porque no es el comité que ustedes están inscritos como tal. Claro que es importante participar bien en este, porque los que ganen este comité también ganan como si hubieran ganado su otro comité. Entonces, es otra nota nueva, como decirlo, una segunda oportunidad de ganar un premio o ganar los tops. Entonces, estén pendientes porque es súper chévere, ¿ya? Normalmente, ¿qué preguntan o qué tienen que ustedes tener como base saber? Los principios fundamentales del OMC, que les dije ya, nación más favorecida y trato nacional. Acuerdos un poquito más específicos, ahí depende ya de su comité y qué les preguntan. Excepciones, posiciones del país y temas actuales, ¿ya? Entre más les pregunten, mejor, ¿ya? En medio de la comparecencia, cuando les hacen las preguntas, no pueden investigar, al igual que en el comité, ¿ya? Siempre tienen que tener eso en cuenta de que no pueden estar ese rato en Google, y mucho menos con ella. ¿Ya? Los puntos, ¿qué son los puntos? Son como cositas aparte que ustedes pueden hacer durante los modelos. No estoy ya saliendo del OSD, sino volviendo al debate. Punto de privilegio personal. Como saben, en un debate siempre puede haber subidas de tono y que alguien diga, no, este país es un tal, tal, tal. El chiste es de evitar eso. Claro que puede pasar en ciertos momentos, pero para eso están estos puntos que están aquí. Punto de privilegio personal. Puedo defenderme de una acusación o yo qué sé, un ataque personal. Ese rato, el rato que un país me dice, no, su presidente es un desgraciado, ese rato me levanto y digo, punto de privilegio personal,
la delegación de la Unión Europea acaba de insultar al presidente de los Estados Unidos. Y perfecto, ese rato se defienden y ya la presidencia le calma al delegado y dice controles. Ya, por ahí. El punto de orden, ¿qué es el punto de orden? Cuando algo del procedimiento faltó. Por ejemplo, las presidencias se olvidaron de hacer votación. Es decir, alguien mocionó para un debate, pero se olvidaron de pedir votaciones para ver si pasa o no. Ahí es cuando ustedes hacen punto de orden y dicen, la presidencia olvidó mencionar la votación. ¿Ya? Punto de duda parlamentaria. Este seguramente lo van a usar bastante, que es cuando tienen alguna duda. ¿Ya? No pueden interrumpir a nadie cuando lo mencionen, sino en los momentos en los que haya espacios para hablar. Pueden hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo queda de tiempo? ¿Qué moción deberíamos poner aquí? ¿Qué prosigue? Bla, 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 cuando ustedes quieran. El derecho a réplica. El derecho a réplica es muy similar al punto de privilegio personal, pero es más formal y más importante, por así decirlo, en caso de que haya acusaciones más graves, ¿ya? Es cuando se les acusa directamente de algo o hay un ataque personal, ya sea a su persona, a su presidente, a su país o cualquier cosa que les represente, pero quieran quejarse de forma formal. Les ayuda full. Es muy útil y les sirve para defenderse también. E incluso exponer públicamente, esta persona hizo esto. Y este no se interrumpe si no es por escrito. ¿Ya? Y solicitud de fuentes. ¿Qué es esto? Ustedes dudan de la información que dijo el delegado de Estados Unidos. Se aventó de que Estados Unidos cobra 5.000 millones de dólares a, yo que sé, a Cuba por café, que es un dato obviamente falso. Entonces ustedes dicen, ¿de dónde sacó esa fuente? Por medio de mensajería, que ustedes tienen mensajería, por cierto, que es una persona que va a estar recibiendo papelitos que quiere enviar a otro lado. Ok, ustedes le dicen derecho a fuentes, solicitud de fuentes del argumento que dijo Estados Unidos con respecto a la información de Cuba. Ya. Y ahí la presidencia lee y dice, ok, Estados Unidos, ¿de dónde sacó esta información? Le pregunta a la delegación de dónde sacó la información. Si la tiene, bien, no pasa nada. Pero si se inventó esa información o si no tiene la fuente de la información, le afecta muchísimo a la nota porque es como que se está inventando literalmente. Y bueno, ya casi acabamos, estamos en las últimas diapositivas. El tema de comportamiento, las sanciones o amonestaciones, qué vamos a permitirles y qué les vamos a prohibir. Esto sí, también tengo lo en cuenta porque sé que muchas de estas van a ser incumplidas, pero el chiste es de que no. ¿Ya? Amonestaciones verbales, ¿qué son estos? Errores suaves, ¿ya? Errores, por ejemplo, mal uso de tiempo, ¿qué es? Llegué tarde a la sesión. Amonestación verbal, es un llamado de atención, ¿ya? Por favor, cuídese. Lenguaje vulgar o no formal. Cuando tuteas a una persona de manera muy despectiva o cuando le dices algún apodo o cosas así, eso no se permite, es una amonestación verbal, un llamado de atención. El rato que les hacen 3 llamadas de atención, se convierte en una escrita, ¿ya? ¿Y qué es una amonestación escrita? Son faltas ya medio graves, faltas medio fuertes. Esto es justamente lo que les mencioné antes. Violación de la vestimenta. Si no viene formal, es una amonestación escrita y tiene consecuencias, ya les voy a decir. Falta de respeto, un insulto, algo muy fuerte que hayan hecho que no sea formal o que sea en contra de otra persona o siendo groseros, amonestación escrita. Uso de Internet cuando no se permite usar Internet afecta full. ¿Por qué? Porque no pueden sacar información ese rato. Inteligencia artificial está prohibida en todos los aspectos. ¿Ya? Ustedes si quieren usarla, no puede ser para redactar su información, solo de guía pueden usarla, pero no en medio del comité. El chiste es de que sea lo menos posible. El rato que nosotros detectamos que es ironía, ya sea para la redacción, para sus argumentos o su información, amonestación escrita. Daños a la propiedad de la U, ya sea a las mesas, a las personas incluso, cualquier aspecto que sea manchar algo, dañar algo o romper algo, es la amonestación escrita. Alcohol, tabaco, vapes o sustancias ilícitas que se puedan evidenciar siendo usadas. O sea, en ese momento, por ejemplo, si encontramos que al lado de su mochila hay un vape, es una amonestación escrita. Ustedes tienen que no traer básicamente, no pueden tenerla, ¿ya? Y directamente no pueden usar porque el rato que usan ya les vamos a decir que se hace, ¿ya? Pero no la traigan para nada. Les decimos, del rato que les vemos, amonestación escrita. Y en ese momento aplicamos lo siguiente, abandono de sesión. El rato que hay 2 amonestaciones escritas, le sacamos del debate ese rato. Ustedes no se pueden quedar a debatir, al menos por esa sesión. Como saben, son 3 sesiones al día, ya les vamos a mandar el cronograma, pero ustedes por una sesión entera no pueden salir, y eso afecta full a su calificación. Entonces tengan cuidado, mucho cuidado. Y la expulsión del modelo, cuando ya hicieron algo o muy grave o acumularon 3 amonestaciones escritas, se les expulsa el modelo. Ya no vas a debatir en este WMC, te fuiste. Por favor,
Aquí involucra el uso de alcohol, tabaco o vape, ¿ya? Es decir, que les veamos tomando o fumando ese rato, chao. Se van del modelo, perdiste absolutamente todo, no puedes. ¿Por qué? Porque primero que nada, estamos en un espacio formal y respetuoso. Y segundo, estamos en la universidad. De por sí no se puede hacer eso, y si les vemos en un modelo haciendo eso, es las mismas consecuencias que la universidad. Y eso se notifica, de hecho, a la universidad. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de cualquier cosa que vayan trayendo. Incluso si no es suyo, el simple hecho de tenerlo a la vista les puede perjudicar, ¿ya? Mucho cuidado con él. Y eso lo puede evidenciar el equipo de presidencias, nosotros, los de logística, los de prensa, cualquier persona que esté en la universidad nos lo notifica y ahí está. Entonces tengan mucho cuidado, ¿ya? Entonces por ahí. Ya acabando, como última parte, les tenemos las posiciones oficiales que ustedes estaban haciendo y que tienen que hacer para un día antes del modelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es la posición oficial? Es un documento que establece qué opina mi país con respecto al tema. Esto es lo que ustedes van a leer. Este es el formato, por así decirlo. Tiene que tener, obviamente, una carátula que presente su país y su persona y quién soy yo y qué país represento. Carta a la presidencia. Saluden a las presidencias, muéstrenles respeto, digan yo soy de este ciclo, preséntense para que les conozcan y para que sepan con quién están tratando y sea un poco más fácil empatizar con ustedes, ¿ya? Información general del país, tienen que poner datos de su país, ok, mi país pertenece a la Unión Europea, no, mi otro país no es de la Unión Europea, pero es del EFTA y cosas por el estilo. Tienen que siempre tener en cuenta qué hacen. Entre más información den, mejor. Y aquí viene lo más importante, la argumentación por tema. Ustedes ahí sí tienen que poner qué piensa mi país con respecto a lo que estamos debatiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué opina? Ya, ahí es donde ponen todo lo posible. Entre más información tengan, mejor. Ven la posición de su país, las políticas comerciales, intereses económicos, estratégicos, bla, bla, bla. Ustedes ahí ponen todo lo que puedan, incluso sus propuestas. ¿Ya? Tienen que mandarlo ya sea como Word o PDF. ¿Para qué? Para que las presidencias revisen, porque incluso eso es calificado. ¿Ya? Es parte de su nota e involucra un buen porcentaje. ¿Ya? ¿Cuándo se debe entregar? El miércoles 19, un día antes del modelo. ¿Ya? Tienen que dar ese hasta las 11:59 de la noche. Tienen el derecho a prórroga. ¿Qué es la prórroga? Oiga, se me complica demasiado entregar el miércoles, ¿puedo dar el jueves? Sí, puede, pero tienen que solicitar esto a presidencia. Tienen que escribirle a la presidencia y decirle, tengo esta situación, no puedo entregar. Entonces, ahí se maneja. ¿Ya? Les dan 24 horas más y pueden mandar después. ¿Qué pasa si no tienen su posición oficial? Primero que nada, se les llama la atención, se les da una amonestación, como les mencioné anteriormente, y no se les permite participar como mejor delegado del comité. Ya no pueden ganar. ¿Por qué? Porque no hay una parte fundamental de su calificación. Básicamente se anula. ¿Ya? Y aún así deben seguir mandando, o sea, tienen que tener ahí porque es parte del debate. ¿Ya? Si no envían antes de que inicie el modelo, como les dije anteriormente, reciben una amonestación escrita y afecta su calificación por obvia razón. Si la posición está incompleta o falta la mitad o un tema, las mismas sanciones que como si no mandaran. Tengan mucho cuidado con ese tema porque todo debe estar incluido. Tienen que mandar y tenerle en documento. ¿Qué les recomendamos ahora un poquito para sus posiciones? Primero que investiguen y que sean formales con su investigación. Y su redacción también. Usen un lenguaje formal, por favor. Como les mencionamos anteriormente, no se permite la inteligencia artificial, está completamente vetada y el que se detecte, que se use, de hecho ya tenemos un detector de IA que nos dieron, entonces cuidado con usar inteligencia artificial, ¿ya? Usen contenido estratégico, cosas que les vaya a servir y que vayan a necesitar. El formato profesional, que es ya lo que les hemos mandado estos días de cómo pueden basarse. ¿Cómo influye la posición oficial dentro del modelo? Sirve para todo esto. Primero, para que se informen del tema, para que sepan de qué están hablando y qué están debatiendo. No pueden ir solo a inventarse argumentos o a ver lo que dice el resto y pelear. No, tienen que saber de qué están hablando. Para negociar mejor, para formar alianzas, grupos, coaliciones, etcétera. Para tener un buen desempeño, por ejemplo, en el OSD, les sirve muchísimo. Y para mejorar su nota, por obvias razones. Y bueno, con esto acabé. Sé que es bastante largo, sé que son muchas diapositivas porque intenté abarcar lo más extenso posible del modelo en muy poco tiempo. Entonces, ahí, no sé si existe alguna duda o inconveniente con respecto al tema. Pueden levantar la mano si alguien tiene alguna duda, cualquier tipo de cosa, no hay ningún problema. Pregunten nomás. También les quería decir, mandamos ya a decanato
la solicitud para la justificación de actividades, es decir, si ustedes tienen alguna actividad calificada que dar ese día, nosotros ya mandamos al decano y subdecano la solicitud para que les autorice dar la siguiente fecha o un poco después, ¿ya? Entonces, por ese aspecto les iremos comentando qué nos responden, normalmente sí suelen aceptar, pero por cualquier caso ya les digo, por cualquier cosa, les digo ya desde ahora que ya está mandada la solicitud con la lista de todos los inscritos para que les justifique. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda, inconveniente o podemos ya ir culminando por este lado. José, Buenas tardes. Mi duda era si existe algo como el handbook donde se presenten los temas que se va a debatir, porque por lo que yo he hecho es pasar la mandado y no sé por dónde empezar. sí, de hecho el día lunes les vamos a mandar los handbooks de cada comité. En este momento las presidencias están terminando de realizarlas. ¿Qué son los handbooks? Son documentos guía con respecto al tema. Ustedes, los presidentes, les van a decir, ok, el tema es este, pero queremos que se enfoquen un poquito más por este lado, tengan en cuenta este contexto y por ahí, ¿ya? Por ahí se maneja. Sí va a haber handbook o documento guía, pero desde el lunes, ¿ya? El lunes les mandamos todos los comités, entonces estén tranquilos. Al igual que el cronograma, ya tenemos establecido el cronograma, entonces ya les vamos a mandar lo más pronto posible, apenas se concrete y se vote a favor de que todo está de acuerdo, ¿ya? Ya les comentaremos. Tengo aquí en el chat un par de preguntas que les voy a responder. Primero, el tema de qué días va a ser el OSD. Verán, el OSD les puede sacar en cualquier día, ya sea el primero, el segundo o el tercero, ¿ya? Lo más normal es que sea el segundo día, que es el viernes durante todo el día que debatimos, y les puede sacar en cualquier segundo. Pero pueden ir en cualquier momento. Incluso pueden ir dos veces. Si están muy empatados con otra persona, los presidentes del OSD les van a decir, venga otra vez para desempatar. Entonces, estén pendientes de ese tema y estén preparados también. Como les dije, pueden enfocarse en un comité o en el otro, pero sí es importante de que lo hagan en los dos para tener una mejor parecencia, por así decirlo. Me preguntan, ¿la posición de cada país se tiene que investigar? ¿Dónde sería la mejor forma de investigar cada país y los temas cuáles serían? A ver, como les mencioné anteriormente, para su posición oficial, para saber qué puede investigar de su país, el Trade Policy Review, el comité que les dijimos que se encarga de verificar la política comercial de cada país, tienen que buscar en internet análisis de política comercial OMC de tal país. Y con eso ustedes ven todo lo que tenga que ver con su país, qué hace, qué medidas toma, qué aspectos económicos tiene fuertes, lo que no. De ahí obviamente tienen que ser investigación en diferentes fuentes, si son del OMC mucho mejor, pero si son otras que sean validadas, funciona. Recuerden que con el tema de comercio internacional siempre hay fuentes de todo tipo. Incluso los bancos nacionales de cada país, los bancos centrales, mil disculpas, tienen posiciones distintas con respecto a la información que dan otros medios, entonces tienen que ver qué información les conviene más y que sea validada. Si nos sacan Wikipedia, nos sacan Rincón del Vago o ChatGPT citado, porque me han llegado a citar ChatGPT, es básicamente fuente falsa, no es corroborada. Como saben, Wikipedia es una fuente secundaria tirando a terciaria, que no vale. Es mejor que lo saquen de fuentes primarias, porque, por ejemplo, si les piden fuentes, si alguien dice, no confío en la información que dijo Estados Unidos, le voy a pedir fuentes. Le pido fuentes y me dice Wikipedia, ¿qué información real les deja? No vale. Entonces, por ahí tienen que estar pendientes. En el OSD tenemos que debatir con otro. No va a ser debate, van a ser comparecencias. Como les dije anteriormente, es lo que se llama una opinión consultiva. Les van a ir a preguntar qué opina su país. Si están empatados con otra persona y les llaman una segunda vez, les hacen otras preguntas para ver quién sabe más, ¿ya? Y cada vez van a irse complicando un poquito más. Entonces, si hay muchos empates, eh, con este OSD, ustedes van a poder ya desempatar si responden mejor las preguntas o más preguntas, ¿ya? Normalmente son cinco, pero en caso de que estén empatados o algo, les pueden preguntar más. Ya depende un poquito de las presidencias, pero con otros delegados no se van a topar en ese comité. Van a estar uno por uno ahí. ¿Ya? Entonces, esténse tranquilos, más bien igual van a ir acompañados siempre de logística, prensa, para que les puedan acompañar, echar una mano, pero obviamente no involucrarse. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los temas para realizar las intervenciones? A ver, los temas ya están dados, están en las redes sociales. Igualmente les vamos a mandar un documento, dejen la nota ahorita mismo, para que ustedes puedan saber qué temas van a debatir. En teoría ya saben, porque está tanto en redes sociales como en las fotos de los grupos que les mandamos al inicio en la comunidad.
pero tengan en cuenta también de que son temas a veces un poco complicados y que sí tienen que leerlos bastante. Ya les voy a mandar igualmente un documento a la comunidad con todos los temas de cada comité, pero tenganlo en cuenta. Incluso prensa tiene un tema, por así decirlo, un parámetro de calificación, entonces tense pendientes a eso. Eh, Me preguntaron igualmente del tema de temas. Entonces ya les voy a mandar. Ya, por ahora esas son todas las preguntas que mandaron. No sé si alguien tiene alguna otra duda, inconveniente o cosa que quiera aclarar. Puede levantar la mano si desea. El after. A ver, el tema del after es algo complejo. Verán, aquí les voy a ser 100% sincero. No se inscribieron demasiados al after. Nosotros pensábamos que se iban a querer salir de fiesta o algo, pero al after no se han inscrito muchos. Tenemos menos de 10, les decimos en serio, y no creemos que se pueda hacer una farra buena con eso. Podemos intentarlo, o sea, vamos a ver todo lo posible para ver si traemos gente de afuera, organizar algo así bastante chévere, un lindo lugar, pero les vamos a estar comentando, ¿ya? En caso de que algo llegue a pasar con el tema del after, obviamente se les reembolsaría a los que pagaron, pero la idea no es esa, la idea sí es hacer algo chévere y que ustedes puedan disfrutar de una buena fiesta después del modelo, ¿ya? Ese es el tema por ahí. Ya les vamos a estar comentando, estamos ya con los detalles de quienes se inscriben, si vale la pena hacerlo o no, entonces, por ahí. Igualmente, si alguien desea agregar por así decirlo, suscripción al after, nos puede escribir y nosotros ya le vamos poniendo ese rato. Eh, ¿Alguna otra cosa? ¿Duda, inconveniente, tema que aclarar o algo? Sí, esta presentación, esta reunión va a ser grabada y enviada al grupo general para que ustedes puedan revisarla, verla nuevamente y tenerla ahí. Y bueno, Yo tengo unos chicos que no están en el modelo, pero que quieren irse al after. ¿Les puedo decir que se inscriban o no? ya, nosotros habíamos establecido ese tema de que los que están fuera del modelo tenían que pagar en lugar de $7, $10. Ya voy a conversar con el equipo a ver si podemos traerles, porque el chiste es de que sí, mientras más personas vayan, de hecho hasta mejor, estamos buscando un buen lugar también, que puedan entrar todos los chicos, entonces no se preocupen, ya vamos a organizar ese tema. Igualmente, Alejo, ayúdame con los datos, la información, como cuántos son, para ver si seguimos con la idea de que sí vale la pena o no. Y bueno, yo creería que eso es todo, no sé si alguien tiene alguna otra duda, inconveniente, cosa que agregar. ¿En base a qué agenda debemos realizar la posición oficial? Me preguntan. Los temas establecidos. Como les mencioné anteriormente, tienen que primero establecer la información de su país y después los temas que ya les vamos a mandar, nuevamente repito, eh, que son lo que ustedes van a investigar y van a redactar. La posición de su país con respecto al tema. Obviamente todo tiene que ser en base a investigación, tienen que poner hasta con normas APA, o sea, no todo en normas APA, pero sí lo más posible, ya que les mandamos un ejemplo de posición oficial que tienen que realizar. Entonces ya les vamos a mandar los temas. ¿Alguna última duda o nos podemos retirar? Ya, yo creería que eso es todo. Entonces, chicos, más bien muchísimas gracias por asistir, por venir. Faltaron un montón de personas, por lo cual justamente grabamos esta reunión para después pasarla y que no tengan problemas con revisar la información después. Entonces, esténse tranquilos. Eso sería todo, chicos. Ustedes ya pueden retirarse si desean. Fue un placer verles y nos vemos. Nos vemos en el modelo. Recuerden ir formales, con toda la información completa y con las mejores ganas de participar.